Capítulo 6. Escape planeado. La sonrisa arrogante de Raven vaciló, solo por un momento, mientras seguía al Nevermore que volaba en círculos por encima. Pero su confianza no se rompió. Sacó su espada una vez más, su hoja reflejó la luz mientras fijaba su mirada en Kakashi. Esto no cambia nada, dijo con frialdad, como si le hablara tanto a Kakashi como a los Grimm. La respuesta de Kakashi fue tranquila, casi desdeñosa. Al contrario, dijo, con un tono firme y despreocupado. Eso lo cambia todo. Había previsto la llegada de los Grimm. De hecho, había contado con ello. El caos de la batalla y las emociones abrumadoras siempre atraerían a un Grimm de esta magnitud, y lo había tenido en cuenta en su estrategia. El Nevermore emitió un chillido espeluznante y, sin previo aviso, se abalanzó sobre él, apuntando con su pico afilado como una navaja directamente a la fuente de miedo más cercana. Jax Schne. La reacción de Kakashi no se hizo esperar. Sin dudarlo, agarró a Jax por el cuello y lo lanzó al aire, justo cuando el pico del Nevermore atravesaba el espacio donde Jax había estado parado momentos antes. ¿Qué estás? Jax apenas tuvo tiempo de protestar cuando fue lanzado al aire, con su cuerpo agitándose impotente. El Nevermore, al no haber alcanzado su objetivo, chilló de frustración y se desvió de su curso. Jax, todavía en el aire, soltó un grito de pánico. ¿Qué diablos? Gritó mientras volaba por el aire, evitando por poco el pico mortal del Grimm. El Nevermore se estrelló contra el suelo rocoso donde se encontraban Raven y Bernal, lo que hizo que el suelo temblara. El impacto hizo que algunos escombros volaran y la enorme criatura centró su atención en los bandidos, con los ojos brillando con malicia. Por una fracción de segundo, Raven y Bernal se quedaron congelados, dándose cuenta de que ahora eran el objetivo de los enfurecidos Grimm. Genial, murmuró Bernal con los dientes apretados mientras se preparaba. Ahora nos ocuparemos de esto. Raven entrecerró los ojos con una mezcla de ira y respeto a regañadientes por Kakashi. Mantente alerta, ordenó. Lo derribaremos y luego lo capturaremos a él. Kakashi saltó al aire y sujetó con firmeza a Jax mientras se precipitaban hacia el borde del acantilado. El rugido de la cascada se hizo ensordecedor a medida que se acercaban. El grito de Jax resonó en el bosque y sus brazos se agitaron violentamente mientras caían. «Estás loco», gritó Jax, pero su voz se perdió entre el viento y el agua. Kakashi mantuvo la mirada fija, su cuerpo girando en el aire para posicionarse para el impacto. Detrás de ellos, el Nevermore chilló de frustración, sus enormes alas batiendo el aire mientras intentaba reajustar su trayectoria. Raven y Bernal, ahora enzarzados en combate con el Grimm, estaban demasiado preocupados para seguirlos. La cascada se alzaba bajo ellos, una caída abrupta hacia un río rugiente que atravesaba el denso bosque. Mientras descendían, Kakashi calculó rápidamente su aterrizaje, apuntando a la sección más profunda del río para evitar las rocas irregulares que había debajo. En un abrir y cerrar de ojos, se estrellaron contra el agua y la fuerza del impacto hizo que se levantaran olas en todas direcciones. El agua fría los tragó al instante, arrastrándolos hacia la rápida corriente del río que se encontraba debajo. Chapoteo Jax jadeaba en busca de aire y farfullaba mientras era arrastrado por la corriente. Sus manos se agitaban, tratando de agarrarse a cualquier cosa para sostenerse, pero la fuerza del río era implacable. Kakashi, sin embargo, se movía con precisión, su entrenamiento le permitía navegar por la corriente salvaje. Con rápidas y poderosas brazadas, agarró el brazo de Jax, evitando que fuera arrastrado por completo. La corriente era fuerte y los arrastraba río abajo a gran velocidad, chocando contra rocas y escombros. Jax, tosiendo y jadeando, apenas lograba mantener la cabeza fuera del agua. El pánico se apoderaba de él mientras luchaba por mantenerse a flote. «Espera», gritó Kakashi con voz tensa pero firme mientras acercaba a Jax y los guiaba hacia la orilla del río. Con un último impulso de fuerza, Kakashi logró empujarlos a ambos hacia una sección más tranquila del río donde la corriente se hacía más lenta. Vio un afloramiento de rocas y, con una rápida patada, los impulsó hacia allí. Chocaron con fuerza contra la orilla rocosa y el agua se derramó sobre sus ropas empapadas. Jax yacía allí jadeante, tendido en el suelo mojado, con el cuerpo temblando por el frío y la conmoción. Kakashi, que ya se había puesto de pie, escrutó el área y sus ojos agudos buscaron cualquier señal de persecución. Por encima de ellos, el rugido de la cascada resonó como un trueno lejano, pero no había señales de Raven ni de Bernal. Probablemente todavía estaban atrapados en el caos con los Nevermore, y Kakashi sabía que no tenían mucho tiempo.
Kakashi se arrodilló junto a Jax y lo levantó con cuidado para sentarlo en la orilla rocosa. El río pasaba a toda velocidad junto a ellos, con una corriente fuerte e implacable, llevándose consigo los restos de su enfrentamiento. «Estamos a salvo por ahora», murmuró, con un tono tranquilo pero firme. «Pero tenemos que seguir avanzando antes de que nos alcancen». Jax, que seguía jadeando pesadamente, miró a Kakashi con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo e incredulidad en sus rasgos. «Pensé que estábamos muertos allí», tartamudeó, con la voz temblorosa mientras procesaba la experiencia cercana a la muerte. Kakashi miró hacia el río y vio cómo las ramas y los escombros se movían con la corriente. «Todavía no», respondió, y su mirada se endureció mientras observaba los alrededores y planeaba mentalmente el siguiente paso a seguir. «Pero Raven no se rendirá. Tenemos que mantenernos por delante de ella». Jax Schne, el hombre que había orquestado los problemas de su familia, estaba visiblemente conmocionado, sus manos temblaban ligeramente mientras descansaban sobre sus rodillas. La gravedad de la situación lo oprimía y el miedo en sus ojos delataba su comportamiento normalmente sereno. Kakashi sintió una punzada de compasión por su padre. A pesar de la agitación que los rodeaba, sabía que Jax tenía sus propios demonios a los que enfrentarse. Miró hacia el horizonte, el sol poniente arrojaba un resplandor cálido que parecía demasiado pacífico en comparación con el caos del que acababan de escapar. Fue un breve respiro, un momento para ordenar sus pensamientos antes de que regresara la tormenta. Suspirando suavemente, Kakashi se volvió hacia Jax, que miraba fijamente el agua que corría como si contuviera las respuestas a todos sus problemas. Extendió lentamente la palma de la mano hacia su padre, un gesto casi extraño pero necesario. «Padre», dijo, con voz firme y tranquilizadora, «confía en mí. Superaremos esto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una comprensión tácita. A pesar de los errores pasados del hombre, a pesar de la maraña de mentiras y traiciones, Jax seguía siendo su padre. Y en ese momento, Kakashi decidió creer que podían encontrar una salida juntos. Jax levantó la vista y se encontró con la mirada de Kakashi. El miedo en sus ojos comenzó a cambiar y fue reemplazado por un destello de esperanza. Asintió lentamente, con el peso de sus decisiones sobre sus hombros, pero de alguna manera más ligero ahora que Rinko estaba a su lado. «Muy bien», dijo finalmente Jax, con voz más firme que antes. «¿Cuál es el plan?» Kakashi retiró la mano y una determinación renovada se apoderó de él mientras miraba hacia los árboles que bordeaban el río. «Seguiremos el río abajo. Nos llevará a Argus y nos alejará del camino de Raven». Entrecerró los ojos y vio el familiar bioma nevado que marcaba a Argus. Acababan de pasar por allí y ahora estaban regresando. La ruta no sería fácil, pero era su mejor oportunidad. Kakashi sabía que tenían que seguir avanzando. No había otra opción. Cuando se pusieron de pie, el rugido distante de la cascada se desvaneció en un mero murmullo de fondo, reemplazado por la urgencia de la situación. Kakashi sintió que una sensación de determinación crecía en su interior, una determinación feroz de proteger no solo a sí mismo, sino también a su padre. Estaban unidos por la sangre y, pasara lo que pasara a continuación, lo afrontarían juntos. «Vamos», dijo Kakashi con voz firme, como un llamado a la acción en medio del caos que aún acechaba detrás de ellos. Asintiendo, se puso en camino por la orilla del río, con los sentidos alerta mientras observaba la línea de árboles en busca de cualquier señal de peligro, con la esperanza de que el caos del que acababan de escapar quedara en el recuerdo. Jax lo siguió de cerca, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba mientras su corazón se aceleraba. Una mezcla de gratitud y aprensión se agitaba en su interior. Aún lo perseguían las sombras de su pasado, cada paso en falso y cada arrepentimiento pesaban mucho en su mente. Sin embargo, con Kakashi a su lado, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. La creencia de que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de comenzar de nuevo. A medida que avanzaban, el terreno empezó a cambiar, los afloramientos rocosos dieron paso a una tierra más blanda salpicada de parches de vibrantes flores silvestres, un marcado contraste con la crudeza de su reciente encuentro. Kakashi mantuvo un ritmo constante, alejándolos del tumultuoso rugido de la cascada, pero sus instintos permanecieron en alerta máxima. Cada susurro en la maleza le enviaba una descarga de adrenalina. «¿A qué distancia crees que estamos de Argus?», preguntó Jax, intentando romper el silencio opresivo que había entre ellos. Kakashi miró por encima del hombro y evaluó el paisaje. «Si mantenemos un ritmo rápido, deberíamos llegar en unos días», respondió.
Pero no podemos permitirnos el lujo de volvernos complacientes, es la ciudad más cercana aquí. Es probable que Raven se esté reagrupando y no tardará mucho en darse cuenta de hacia dónde nos dirigimos. Jax asintió, sintiéndose abrumado por el peso de la situación. ¿Y si nos alcanza? No permitiremos que eso suceda, respondió Kakashi con firmeza, con la mirada fija. Tenemos la ventaja de la sorpresa. Si nos preparamos, podemos enfrentarla en nuestros términos. Jax tragó saliva con fuerza. La tensión en su garganta era un duro recordatorio de los peligros que lo acechaban. ¿De verdad lo crees?, preguntó, buscando en el rostro de su hijo cualquier rastro de duda. Tengo que creerlo, respondió Kakashi, con determinación en sus ojos. Por el bien de ambos. Los dos siguieron adelante, sus pasos haciendo eco del ritmo de su resolución. Horas después, por la tarde en el interior de una pequeña cueva, Jax y Kakashi se acurrucaron juntos, el frío cortante del bioma nevado amenazaba con congelarlos hasta los huesos. Los copos de nieve entraban por la entrada y creaban una ligera capa de polvo a su alrededor. Kakashi, concentrado y decidido, juntó ramitas y hojas, usando sus habilidades de shinobi para crear un fuego parpadeante. En el momento en que las llamas cobraron vida, arrojando un cálido resplandor contra las paredes de la cueva, Jax no pudo evitar mirar con asombro. Siempre había sabido que su hijo tenía potencial, pero verlo aprovechar estas habilidades en una situación tan desesperada lo llenó de una mezcla de orgullo e incredulidad. Quédate aquí, padre. Iré a buscarnos comida, dijo Kakashi, con voz firme mientras se ponía de pie y con determinación grabada en su rostro. Jax solo pudo asentir, sintiendo una oleada de vergüenza. Inútil, pensó con amargura. Allí estaba, dependiendo de su hijo para sobrevivir, sintiéndose más como una carga que como un padre. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza. Había pasado años priorizando el poder y el control, y ahora, en su hora más desesperada, se sentía completamente indefenso. El calor del fuego contrastaba marcadamente con el frío que sentía en el pecho. Era un hombre que en el pasado había ejercido una gran influencia, pero ahora se veía reducido a eso. Dependía de un niño que los alimentara a ambos. La idea le dejó un sabor amargo en la boca y luchó contra la oleada de emociones que amenazaba con apoderarse de él. No hay esperanza, reflexionó, sintiendo un gran peso sobre sus hombros. La vida que había construido se estaba desmoronando a su alrededor y todo lo que podía hacer era observar cómo su hijo tomaba el control, mostrando una fortaleza que Jax no había logrado cultivar. Mientras Kakashi se preparaba para irse, Jax finalmente habló, con voz tensa pero sincera. Rinko, ten cuidado ahí afuera. Kakashi hizo una pausa y lo miró con una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos. Lo haré. Quédate quieto y mantén el fuego encendido. Dicho esto, salió al frío, dejando a Jax solo con el fuego crepitante y la pesada carga de sus pensamientos. La cueva parecía más grande sin Kakashi, las sombras se extendían y parpadeaban amenazadoramente a lo largo de las paredes. Jax se recostó contra la piedra fría, mirando fijamente las llamas. Cada crujido le recordaba la calidez que habían perdido en su familia, una calidez que él había dejado escapar en pos de la ambición y el control. Un profundo sentimiento de arrepentimiento lo invadió. ¿Qué clase de padre deja que su hijo asuma semejantes cargas? Recordó las veces que había desestimado los esfuerzos de Rinko, creyendo que la fuerza significaba ejercer el poder en lugar de cultivarlo. Pasaron unos momentos y el resplandor del fuego comenzó a disminuir. Jax tomó más leña, lo que lo mantuvo centrado mientras alimentaba las llamas y se obligaba a concentrarse en la tarea. Quería ser fuerte por Kakashi, recuperar esa paternidad perdida, pero se sentía como un hombre que tropieza en la oscuridad, ciego al camino que debía tomar. Justo cuando estaba contemplando su futuro incierto, un ruido proveniente del exterior de la cueva le llamó la atención. Con el corazón acelerado, se agarró a una rama cercana, listo para defenderse. Las sombras se hicieron más grandes mientras se esforzaba por escuchar. Rinko llevaba un oso en su espalda mientras la sangre se filtraba de su cuello. Kakashi usó una piedra afilada para cortar la garganta del oso. Jax aflojó el agarre de la rama cuando vio a Kakashi entrar en la cueva, cargando un enorme oso en su espalda, del que todavía manaba sangre. La fuerza de su hijo era asombrosa, y el peso de lo que acababa de lograr dejó a Jax sin palabras por un momento. Kakashi, con un gruñido forzado, dejó que el oso cayera de sus hombros al suelo de la cueva. Una pequeña sonrisa cansada tiró de sus labios mientras se secaba el sudor de la frente. Yo, RGHH. He traído la cena para nosotros. Dijo, su aliento era visible en el aire frío.
A pesar del cansancio en su voz, había orgullo por su logro. Jack se quedó mirando al oso sin vida, cuyo tamaño casi abrumaba el pequeño espacio de la cueva. No pudo evitar sentir otra oleada de incompetencia que lo invadía. Allí estaba su hijo, haciendo lo que Jax nunca habría podido hacer: cuidar de los dos, mostrando una extraordinaria capacidad de recuperación que Jax nunca había fomentado en él. ¿Tú hiciste esto?», preguntó Jax con voz temblorosa, tratando de ocultar el asombro y la culpa que se arremolinaban en su interior. Kakashi asintió y se arrodilló junto al oso. Utilizó una piedra afilada que había encontrado antes para cortar con destreza la garganta de la criatura, asegurándose de que estuviera bien drenada. Sus movimientos eran precisos, metódicos, instintivos, incluso. Estaba claro que las habilidades de Kakashi iban más allá de todo lo que Jax podría haber imaginado. Mientras Kakashi preparaba al oso para la comida, Jax sintió una dolorosa opresión en el pecho. Había pasado tantos años subestimando a su hijo, desestimando la fuerza que Kakashi estaba mostrando ahora frente a él. «No sabía que fueras capaz de esto», murmuró Jax, incapaz de apartar los ojos de su hijo. Kakashi levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su padre por un momento antes de volver a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. «Hay muchas cosas que no sabes, padre. Pero ahora no es el momento para eso. Necesitamos comer. Necesitarás tu fuerza». Jax tragó saliva, con el orgullo herido, pero con el corazón dolorido por una extraña sensación de alivio. Tal vez no era demasiado tarde para ser el padre que Kakashi necesitaba. Tal vez, solo tal vez, todavía había una oportunidad de ser parte de la vida de su hijo de una manera significativa, de caminar a su lado en lugar de a la sombra de sus propios fracasos. «¿Puedo ayudar?», se ofreció Jax, con voz vacilante, casi insegura. Déjame hacer algo». Kakashi se detuvo de nuevo y miró a su padre. Su expresión se suavizó un poco. «Muy bien. Empieza a juntar más leña. Necesitaremos un fuego más fuerte para cocinar esto». Con esa pequeña tarea encomendada, Jax sintió un pequeño atisbo de propósito. No era mucho, pero era un comienzo, una oportunidad de contribuir, por pequeña que fuera. Mientras recogía más leña, alimentando las llamas, Jax pensó que tal vez este era el comienzo de algo mejor, algo diferente. Un camino que, con el tiempo, podría acercarlos. «Vale, dormitorio Ruby, oye, Weiss». La voz de Blake rompió la atmósfera tranquila mientras ella se desplazaba por su pergamino, frunciendo el ceño en señal de concentración. «¿Qué pasa?», respondió Weiss, deteniendo su bolígrafo a mitad de la frase mientras levantaba la vista de su diario, con la curiosidad grabada en su rostro. «Tienes que ver esto», dijo Blake, con un tono cargado de urgencia. Weiss enarcó una ceja, dejó el diario a un lado y se levantó de su asiento para acercarse a la cama de Blake. «¿Qué es?», preguntó mientras miraba el pergamino de Blake. Blake giró lentamente la pantalla hacia ella y reveló un claro titular: «Jax Schne y su hijo, Rinko Schne, están desaparecidos». Weiss abrió mucho los ojos y la incredulidad la invadió. «¿Qué? ¿Desapareció? ¿Cómo pudo pasar esto?». Se inclinó más cerca y escudriñó el artículo en busca de más detalles. «¿Dijeron dónde estuvieron por última vez?». Blake negó con la cabeza. «No, solo que desaparecieron hace unos días. Parece que hubo algún tipo de incidente». Las implicaciones de la noticia pesaban mucho en su mente. La preocupación de Weiss aumentó a medida que procesaba la información. Rinko estaba involucrada en esto. A pesar de sus sentimientos hacia él, seguía siendo su hermano. Los recuerdos volvieron a inundar su mente. La risa de Rinko, la forma en que siempre parecía iluminar una habitación. Solía ser un niño dulce e inocente antes de que Jax lo alejara de su familia, de ella. Después de eso, había cambiado, endurecido por las cargas que le habían impuesto. «Espero que estés bien, Rinko, donde quiera que estés», murmuró Weiss, con el corazón dolorido por una mezcla de nostalgia y tristeza. Deseaba poder acercarse a él y decirle que todavía le importaba a pesar de todo. Sus dedos se cerraron en puños a sus costados. ¿Por qué las cosas habían resultado así? El mundo se sentía como si se estuviera desmoronando, y el dolor de los lazos familiares pesaba mucho sobre ella. Jax había sido una sombra amenazante sobre sus vidas durante demasiado tiempo, y ahora Rinko estaba atrapada en medio de todo. Capítulo 7. Durmiendo en la noche fría, Kakashi y Jax cocinaron las porciones considerables de carne que les había proporcionado el oso. El sabroso aroma llenó la pequeña cueva y se mezcló con el calor del fuego parpadeante.
Mientras devoraban su comida, dejaron escapar eructos de satisfacción y el hambre que los había carcomido finalmente se calmó. Las llamas emitieron un suave resplandor que iluminó las paredes rugosas y creó un refugio acogedor en medio del paisaje duro y helado del exterior. Kakashi se aseguró de que la temperatura fuera lo suficientemente alta para que los parásitos dentro de la carne murieran. En realidad, no es la primera vez que come oso. Como ex-Sambu, no es muy exigente con la comida cuando se trata de sobrevivir como este. Mientras disfrutaban de su banquete, Jax no pudo evitar observar atentamente a Kakashi mientras trabajaba cerca. Kakashi golpeaba hábilmente dos rocas, y ocasionalmente saltaban chispas mientras se concentraba en su tarea. Jax observó, con curiosidad, cómo la determinación y el ingenio de Kakashi brillaban. Junto a él había un palo resistente, de superficie áspera y sin refinar, y un par de cordones de zapatos, deshilachados pero todavía utilizables. Estaba claro lo que Kakashi pretendía crear: un cuchillo. Jax estaba impresionado por el ingenio de su hijo, especialmente considerando las terribles circunstancias en las que se encontraban. Después de todo lo que habían soportado, el afán de Kakashi por adaptarse y sobrevivir no sorprendió a Jax. Sin embargo, verlo ahora, completamente concentrado en la creación de una herramienta para su supervivencia, despertó una sensación de intriga en Jax. Mientras Kakashi golpeaba las piedras con destreza, Jax no pudo evitar reflexionar sobre cuánto había crecido su hijo. El niño que alguna vez había dependido de él para todo ahora era un joven capaz, que transformaba el entorno que lo rodeaba para satisfacer sus necesidades. Cada golpe contra las rocas reflejaba el creciente vínculo entre ellos. Era un recordatorio de que, a pesar de los fracasos pasados de Jax como padre, Kakashi había aceptado su independencia y había aprendido a valerse por sí mismo. ¿Necesitas ayuda?, ofreció Jax tentativamente, queriendo ser parte de ese momento. Kakashi hizo una pausa, levantó la vista de su trabajo y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Creo que lo tengo todo bajo control, pero si quieres sostener esto, dijo, señalando el palo, sería genial. Jax tomó el palo y sintió su peso y textura en sus manos. En ese pequeño gesto, percibió una chispa de conexión con Kakashi, un propósito compartido que emergía en medio de la desolación de su situación. Fue un recordatorio de que, a pesar de sus luchas, no estaban completamente solos. Estaban en esta lucha juntos. Mientras trabajaban codo con codo, Jax empezó a comprender la importancia de esos momentos. Cómo cada tarea, por mundana que fuera, creaba un vínculo que había faltado en su relación. El ritmo de sus acciones proporcionaba una apariencia de normalidad, una manera de forjar un pequeño trocito de estabilidad en un mundo trastocado. Kakashi hizo una pausa e inspeccionó el cuchillo de piedra que había fabricado a mano. Probó la hoja contra una pieza de su traje y cortó la tela sin esfuerzo. Suficientemente bueno, declaró, con un destello de satisfacción en su rostro. Con orgullo, Jax le entregó a Kakashi el mango de madera que había fabricado. Mientras Kakashi lo ataba con los cordones de sus zapatos, el cuchillo improvisado empezó a cobrar vida propia, un testimonio de su determinación y su ingenio. Kakashi entonces centró su atención en el oso que habían cazado, preparándose mentalmente para desollarlo para entrar en calor. Sabía que necesitaban la piel si querían soportar el duro invierno de Argeus. El pensamiento lo abrumaba mientras miraba a su padre, que todavía parecía afectado por el frío intenso. Jax Schne, un hombre que alguna vez fue conocido por su fuerza y poder, ahora parecía vulnerable y no preparado para el implacable entorno. Kakashi no podía quitarse de encima la preocupación que lo carcomía. Recordó sus primeros pasos en el bioma de Argus, cómo Jax se había estremecido ante el frío que impregnaba el aire. Fue una señal repentina que sugería que carecía del aura necesaria para protegerse del frío. ¿Acaso sabe cómo usar su aura?, se preguntó Kakashi en silencio. La determinación de Kakashi se solidificó. Tenía que asegurar su supervivencia, no solo por su propio bien, sino también por el de Jax. Comenzó a pelar la piel del oso con cuidado y precisión, sabiendo que esa capa podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en los gélidos y amargos vientos de Argeus. Padre, es tarde, puedes dormir si quieres, dijo Kakashi, su tono calmado pero firme, asegurándole a Jax que podía descansar sin culpa. Jax levantó la vista y se encontró con la mirada de su hijo. Por un momento, dudó. La idea de descansar era tentadora, pero abrumadora al mismo tiempo. Se suponía que él era quien debía encargarse de todo, pero allí estaba Kakashi, asumiendo el papel que alguna vez había tenido con tanta facilidad.
No puedo dejarte aquí, respondió Jax con un leve tono desafiante en su voz, un viejo instinto que le decía que necesitaba mantener el control. La expresión de Kakashi se suavizó. Lo entiendo, padre, pero estás más cansado de lo que crees. Déjame encargarme de esto. Necesitas fuerzas para mañana. Jax hizo una pausa y bajó la mirada hacia el fuego, cuyas llamas danzaban sobre las paredes de piedra. No estaba acostumbrado a esto, a este tipo de dificultades. Sobrevivir en la naturaleza no era su vida y, por primera vez, sintió el peso de lo fuera de su elemento que estaba. Los negocios y la política de la sala de juntas eran su terreno, no sobrevivir en el frío intenso ni depender de su pura fuerza de voluntad para mantenerse con vida. Rinko se había adaptado al entorno sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado preparado para ese tipo de vida. Jax, en cambio, sentía el peso de su incompetencia. Había construido imperios, ejercido influencia y gobernado el poder, pero aquí nada de eso importaba. En esta cueva, en este gélido desierto, era solo un hombre que dependía de su hijo para sobrevivir. Tal vez tengas razón, murmuró finalmente Jax, sintiendo el peso de la situación y rindiéndose a regañadientes. Se recostó, sintiendo el calor del fuego contra su rostro mientras Kakashi continuaba trabajando en la piel del oso. Jax cerró los ojos, intentando alejar la frustración y la persistente sensación de fracaso. Rinko acababa de terminar de cortar y raspar la carne y la grasa que quedaban adheridas a la piel del oso. Sus manos se movían con destreza y precisión, cada movimiento deliberado mientras trabajaba para asegurarse de que la piel fuera utilizable. El viento frío aullaba fuera de la cueva, pero dentro, el calor del fuego los mantenía protegidos por ahora. Inspeccionó la piel de cerca, asegurándose de que estuviera limpia y lo suficientemente suave para ser utilizada como abrigo. La luz del fuego se reflejaba en las paredes de la cueva y proyectaba sombras alargadas mientras Kakashi trabajaba. Podía sentir que el cansancio se apoderaba de él, pero no había tiempo para detenerse. Mañana al día siguiente, Rinko y Jax continuaron su caminata hacia Argus, mientras la nieve se acumulaba a medida que caía del cielo y lo cubría todo de blanco. Cada paso que daban parecía más desafiante que el anterior, ya que el frío carcomía la piel expuesta de Jax, a pesar de los abrigos improvisados que habían confeccionado con la piel de oso. Kakashi había fabricado una lanza para sí mismo, un arma sencilla pero eficaz para cazar o protegerse, y le entregó un cuchillo a Jax. El hombre mayor lo aceptó asintiendo a regañadientes, aunque estaba claro que las habilidades de supervivencia estaban lejos de ser su especialidad. Mientras cruzaban un paso de montaña diferente, Kakashi vio algo a lo lejos. Una vía férrea que conducía a Argus. Sus ojos se iluminaron al reconocerla. Esto los guiaría directamente a la ciudad, sin necesidad de dudar en su dirección. Estamos cerca, dijo Kakashi, su voz tenía una pequeña nota de optimismo mientras se permitía una breve sonrisa. Detrás de él, Jax se tambaleaba levemente, temblando por el frío que lo invadía. RGHH, frío, murmuró Jax entre dientes. Su rostro estaba pálido y sus pasos se habían vuelto lentos. Kakashi se giró rápidamente al ver la condición de su padre. Su corazón se hundió. Jax había estado luchando contra el frío desde hacía algún tiempo y estaba claro que ni siquiera la piel de oso era suficiente para mantenerlo caliente en estas condiciones brutales. Kakashi no podía soportar verlo así. Se acercó un poco más y puso su mano sobre el hombro de Jax, y su padre lo miró sorprendido. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Jax débilmente. Kakashi no respondió de inmediato. En cambio, se concentró, dejando que su aura se encendiera suavemente, canalizando el calor de su cuerpo hacia Jax. Un suave resplandor los envolvió a ambos mientras Kakashi se concentraba en mantener el calor, brindándole a su padre el alivio que tanto necesitaba del frío cortante. Los ojos de Jax se abrieron de par en par, asombrado, al sentir que el calor se extendía por su cuerpo. Por primera vez en horas, no sentía el frío abrumador que amenazaba con minar su fuerza. Rinko, murmuró, su voz llena de una mezcla de incredulidad y gratitud. Lo lograremos, padre, le aseguró Kakashi, con determinación en los ojos. No dejaré que el frío te venza. Jax sintió que un calor extraño surgía en su interior, como si el aura de Rinko hubiera despertado algo que estaba dormido en su interior. Su cuerpo ya no se sentía agobiado por el frío implacable y, con fuerzas renovadas, asintió, sintiendo una chispa de determinación para seguir adelante. Justo cuando Kakashi se dio la vuelta para continuar su viaje, el sonido de un motor rompió el silencio nevado. Comenzó bajo, un zumbido distante, pero rápidamente se hizo más fuerte, inconfundible en la extensión silenciosa.
Una motocicleta. Los sentidos de Kakashi se agudizaron y su corazón se hundió. Los habían seguido. Agarró a Jax del brazo y los condujo hasta un punto elevado, desde donde podían ver la nieve por delante y el tramo abierto detrás de ellos. Cuando Kakashi miró a lo lejos, apretó la mandíbula. La figura en la motocicleta era inconfundible. Raven Branwen. Kakashi se mordió la lengua, la frustración y la ira estallaron en su interior. No había previsto que los alcanzaran tan pronto. De alguna manera, los habían seguido a él y a Jax, y ahora se acercaban rápidamente. Ahí está. Gritó uno de los bandidos, sus voces fueron transportadas por el viento frío mientras las motocicletas se acercaban rugiendo. Kakashi apretó con más fuerza su lanza improvisada. Aunque rudimentaria, era lo suficientemente afilada como para matar si daba en el blanco correcto. Se colocó en el punto más alto, calculando la distancia y el tiempo mientras los bandidos corrían hacia ellos. Jax, todavía sin aliento por la caminata, observó con asombro. No había miedo en los ojos de su hijo, solo una mirada fría y decidida. El primer jinete se acercó y blandió una espada en un amplio arco, pero antes de que pudiera aterrizar, Kakashi se movió con la velocidad del rayo. Su lanza encontró su objetivo y apuñaló al jinete hasta que cayó de su motocicleta. ¡Uf! Gruñó el bandido al caer al suelo, pero el golpe no atravesó su aura. Kakashi apretó los dientes con frustración al darse cuenta de que tenían protección de aura. Necesitaba adaptarse, y rápido. Sin dudarlo, Kakashi dejó caer la lanza y se lanzó hacia la motocicleta caída, levantándola y haciendo funcionar el motor. ¡Sube!, le gritó a Jax, quien, a pesar del susto, no perdió tiempo en subirse a la bicicleta detrás de su hijo. Kakashi respiró profundamente y su mente ya estaba pensando en el siguiente movimiento. No podían escapar de todos los bandidos de Raven para siempre, pero por ahora tenían que escapar. El motor rugió cuando Kakashi giró el acelerador y la nieve se levantó detrás de ellos mientras aceleraban por el camino. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Nunca había conducido una motocicleta. Sus manos agarraban el manillar con fuerza, tratando de mantener el control mientras las ruedas patinaban y se deslizaban por el terreno helado. Pero no había tiempo para pensar ni para dudar. Tenía que adaptarse rápidamente o el riesgo de perder a su padre era demasiado real. Jack se agarró con fuerza por detrás, el viento le mordía el rostro y el frío le entumecía los dedos. Podía sentir la tensión en Kakashi, la incertidumbre, pero también la determinación feroz que lo impulsaba a seguir adelante. «Cuidado con la curva», gritó Jax al ver la pronunciada curva que tenía delante. Kakashi se inclinó hacia la curva, sintiendo que la moto se tambaleaba peligrosamente debajo de él. Por una fracción de segundo, pareció que se volcaría, pero con una fuerte inhalación, corrigió el equilibrio justo a tiempo. Sus manos agarraron el manillar con feroz determinación, el viento frío le mordía la cara mientras empujaba la moto hasta sus límites. Sus instintos eran muy agudos. Adaptarse rápidamente era lo único que los mantenía con vida. Detrás de ellos, el rugido de los motores se hacía cada vez más fuerte. Los bandidos se acercaban, sus gritos y el zumbido de sus motocicletas resonaban amenazadoramente en el paisaje nevado. No tardarían en alcanzarlos si Kakashi no encontraba una forma de despistarlos. «No puedes correr para siempre, Schnees». La voz de Raven atravesó el aire como un grito de guerra, agudo y burlón. Jax, que todavía sujetaba con fuerza a Kakashi, se dio la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par con horror cuando una serie de explosiones de fuego de Dust iluminaron el cielo detrás de ellos. Los orbes de fuego explotaron en rápida sucesión, cada vez más cerca. Kakashi captó los destellos en el espejo retrovisor y su pulso se aceleró. «Espera», gritó por encima del rugido del motor, tirando de la moto bruscamente hacia la izquierda, esquivando por los pelos la primera ráfaga de fuego. El suelo tembló bajo ellos cuando la ráfaga golpeó la nieve, haciendo volar trozos de ella. El calor y el fuego se mezclaron con el frío glacial, el marcado contraste alimentó la adrenalina que corría por las venas de Kakashi. Jack se aferró más fuerte, el miedo se desprendía de él en oleadas. En toda su vida, nunca se había enfrentado a algo como esto. El nombre Schnee, la riqueza, el poder, todo parecía inútil ahora. Nada podía protegerlos allí, en la naturaleza, donde la supervivencia dependía de la habilidad y el instinto. Y Kakashi estaba demostrando que tenía ambos. El aluvión de explosiones continuó mientras los bandidos presionaban su ataque, sus motores rugían más fuerte a medida que cerraban la brecha. Kakashi giró el manubrio nuevamente, desviándose bruscamente cuando otra explosión de fuego pasó zumbando junto a ellos.
Zigzagueó por el camino nevado, cada movimiento calculado y preciso. Pero en el fondo, sabía que no podrían seguir así por siempre. ¿Crees que puedes escapar de mí, Schne? La voz de Raven volvió a sonar, más cerca, más amenazante. La mente de Kakashi trabajaba a toda velocidad. Los superaban en número y no había forma de superar a los bandidos indefinidamente. Escudriñó el terreno que tenía por delante, buscando desesperadamente alguna ventaja. Sus ojos se fijaron en una pendiente pronunciada que se adentraba en un denso bosque. Era arriesgado, un movimiento en falso y podrían estrellarse, pero era su mejor oportunidad de librarse de los perseguidores. «Padre, agáchate», ordenó Kakashi, con voz firme a pesar del caos. Se desvió para evitar otra explosión, mientras la nieve y el hielo se levantaban a su alrededor. Necesitaban un plan, y rápido. De repente, uno de los bandidos se detuvo junto a ellos e intentó chocar contra su motocicleta. Kakashi reaccionó en un instante, sacudiendo la motocicleta hacia un lado y chocando con fuerza contra el vehículo del bandido. El bandido perdió el control, se salió de su curso y se estrelló contra un banco de nieve, con su motocicleta enterrada en una nube de nieve. Pero había más personas pisándoles los talones, implacables. La voz de Jax atravesó el ruido, cargada de pánico. No podemos escapar de ellos eternamente. Lo sé, murmuró Kakashi entre dientes. Sus ojos se movieron entre los bandidos que se acercaban y la pendiente descendente que tenían por delante. Esta era su única oportunidad. El estrecho paso se abría ante ellos y conducía directamente hacia la peligrosa pendiente. «Espera», gritó Kakashi, con voz llena de urgencia. Antes de que Jax pudiera protestar, Kakashi hizo un brusco giro y aceleró el motor, precipitándose por la empinada pendiente nevada. El mundo parecía inclinarse mientras corrían cuesta abajo, los vientos helados les golpeaban el rostro mientras la gravedad los empujaba cada vez más rápido. Detrás de ellos, los bandidos luchaban por seguirlos, sus motos no eran las más adecuadas para el repentino y empinado descenso. Los árboles que había delante se hicieron más grandes y Kakashi sabía que el denso bosque podría brindarles cobertura. Solo tenían que llegar allí sanos y salvos. Algunos de los bandidos forcejearon mientras, uno por uno, cada motocicleta se estrellaba contra distintos grupos de árboles. Los bandidos de Raven se fueron haciendo cada vez más delgados. Ella apretó la mandíbula. Ahora eran Bernal y ella, otra vez. La nieve caía a su alrededor mientras avanzaban por la pendiente, el rugido del motor se mezclaba con el aullido del viento. Los ojos de Kakashi eran agudos, calculando cada bache y curva del traicionero camino. Los bandidos seguían persiguiéndolos, pero sus gritos se estaban volviendo cada vez más débiles, el terreno accidentado los estaba ralentizando. Por ahora tenían la ventaja, pero Kakashi sabía que no duraría mucho. Detrás de ellos, las motocicletas de Raven y Bernal seguían rugiendo por la pendiente, su persecución implacable era inquebrantable. Raven, con sus ojos fríos y concentrados, extendió una mano hacia adelante. Estaba preparando una ráfaga de Maiden, su poder surgía con peligrosa intención. «Espera». Los ojos de Kakashi se dirigieron al espejo lateral por un momento mientras apenas tenía tiempo de advertir a Jax. Aunque la explosión sacudió el aire, una ráfaga de fuego que se dirigía hacia ellos. Golpeó la rueda trasera de su motocicleta y el impacto provocó una violenta sacudida en el chasis. La moto se sacudió sin control y, antes de que Kakashi pudiera recuperar el control, la nieve que se encontraba debajo de ellos cedió. Tanto él como Jack salieron despedidos del vehículo y cayeron sobre la nieve fría y dura. «Uf», gruñó Kakashi mientras caía al suelo, rodando dolorosamente por la pendiente. «Uk». Jax, menos ágil, aterrizó torpemente a su lado, sin aliento mientras rodaba hasta detenerse. La motocicleta, su único medio de escape, se volcó y se deslizó colina abajo, desapareciendo finalmente entre los espesos bancos de nieve que había debajo. Kakashi se puso de pie a toda prisa, su aliento se esfumó en el aire frío mientras observaba la pendiente. Su escape había desaparecido y la explosión de Raven los había dejado vulnerables. Raven y Bernal descendieron la colina con precisión, con los ojos fijos en los Schnees caídos. La sonrisa de Raven era fría, llena de confianza. Sabía que ahora los tenía. Kakashi rápidamente puso de pie a Jax, ambos jadeando pesadamente por la caída. Su mente trabajaba a toda velocidad. Estaban expuestos, con poco tiempo para encontrar refugio o idear un nuevo plan. De repente, cuando Jax posó sus ojos en Raven y Bernal, entró en pánico.
Sin decir palabra, salió corriendo desesperadamente para salvar su vida, dejando a su hijo atrás en la nieve. Kakashi observó, sin sorprenderse, cómo su padre huía. HMPH. Al menos podrás vivir, murmuró Kakashi en voz baja, resignado a la situación. Suspiró mientras se ponía de pie y se giraba para enfrentar la amenaza inminente de Raven y Bernal. Bernal sonrió con sorna y sus ojos brillaban de confianza mientras ella y Raven se bajaban de sus bicicletas. ¿Estás jodido?, se burló, haciendo crujir los nudillos con anticipación. Kakashi, imperturbable, adoptó una posición de lucha. Bernal se calmó y su sonrisa burlona no vaciló mientras volvía a crujir los nudillos, esta vez con más entusiasmo. ¿Sin armas, Esto se ha vuelto más fácil. Kakashi no respondió. Simplemente ajustó su postura, con las manos en alto, listo para atacar. Había enfrentado peores situaciones antes. Y ahora, su concentración era nítida e inquebrantable. Bernal se abalanzó sobre él, rápida y agresiva, con el puño apuntando a sus costillas. Kakashi se hizo a un lado, desviando su puñetazo con el antebrazo antes de asestarle un fuerte golpe en el costado. Ella gruñó, pero contraatacó al instante, moviendo la pierna hacia las rodillas de Kakashi. Kakashi saltó sobre la patada, esquivando por poco el golpe y contraatacó rápidamente con un poderoso golpe con la palma en el pecho de Bernal, haciéndola tambalearse hacia atrás. Sus movimientos eran fluidos, cada uno calculado con precisión. Raven observaba desde lejos, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados mientras observaba la habilidad de Kakashi. Impresionante, murmuró en voz baja. Bernal se limpió un hilo de sangre del labio y miró a Kakashi con un nuevo respeto y frustración. Eres más problemático de lo que pareces. Nadie pasa, declaró Kakashi, con voz fría e inquebrantable. Tendrás que atravesarme antes de llegar a ese viejo. Sus ojos, ahora oscuros y serios, se clavaron en Bernal. No iba a dejar que tocaran a su padre, pasara lo que pasara. Bernal se limpió la nieve de la cara, sonriendo ferozmente. Te vas a arrepentir de eso. Kakashi se mantuvo firme, con una postura firme, preparado para enfrentarse tanto a Raven como a Bernal. Sabía que lo superaban en número, pero también sabía que subestimarlo sería un error. Capítulo 8. Reflexión. Jax corrió sin pensarlo 2 veces y dejó a su hijo a merced de Bernal y Raven. Sálvenme. Alguien. Gritó Jax mientras corría cuesta abajo. De repente tropezó con una roca escondida en la nieve. Salvadme. Gritó Jax mientras rodaba colina abajo. Jax se desplomó colina abajo, su cuerpo chocó contra el suelo frío e implacable mientras gritaba de miedo. Se detuvo boca arriba y se quedó mirando el cielo nublado de Argeus. El viento cortante le picaba la piel, pero fue el peso de su fracaso lo que realmente lo dejó paralizado. Así es como voy a morir, pensó con amargura. No en la comodidad de mi riqueza ni rodeado de lujos, sino aquí, solo, abandonado al frío, por culpa de unos bandidos de poca monta. Se burló de la ironía, aunque no había humor en ella, solo arrepentimiento. Jax se tapó los ojos con el brazo, bloqueando el cielo. Siempre se había considerado intocable, superior a todos los que lo rodeaban. Sin embargo, allí estaba, indefenso. Se dio cuenta de que huía de todo. Siempre huía, ya fuera de sus responsabilidades como padre o de su propia familia. Pero entonces algo cambió. Lo sintió, un calor que brillaba en su interior. Parpadeó y bajó el brazo para ver que su aura brillaba levemente. Rinko, se dio cuenta. Era su hijo, quien había desbloqueado el aura de Jax antes. Incluso ahora, después de todo lo que Jax había hecho, o no había hecho, su hijo todavía lo protegía, todavía lo cuidaba. Jax se quedó mirando su mano mientras el calor se extendía por su cuerpo. La comprensión lo golpeó con fuerza. Mi hijo, el mismo hijo al que había ignorado y regañado, al que había menospreciado y controlado, era el que lo salvaba, aunque lo abandonara. ¿Y qué había hecho Jax a cambio? Huir, como un cobarde. Otra vez. Los recuerdos de su familia inundaron su mente, de Willow y la frialdad que se había apoderado de su matrimonio a medida que él se distanciaba, de sus hijos, creciendo en un entorno de poder y control en lugar de amor y apoyo. Jax apretó el puño y sintió que el resplandor de su aura se desvanecía, pero la culpa permanecía. Les había fallado a todos. Le había fallado a Rinko. No más. Con una determinación renovada, Jax se levantó de la nieve. Le dolía el cuerpo, pero su espíritu estaba encendido. Miró hacia la colina, donde Rinko estaba sola, enfrentándose a Raven y Bernal. Los bandidos. El peligro.
Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por determinación. No dejaría que su hijo enfrentara esto solo. Lo siento, Rinko, susurró Jax, con voz ronca pero sincera. Sus piernas parecían de plomo, pero con cada gramo de fuerza que le quedaba se obligó a moverse. Tropezó con la nieve irregular y estuvo a punto de caer, pero se recompuso y siguió adelante. Cada paso era pesado, deliberado, como si estuviera marchando hacia algo que ya no podía evitar, su redención. Mientras tanto, Rinko chocó con fuerza contra un árbol y emitió un gruñido. Su visión se nubló por un segundo, pero se dio la vuelta justo a tiempo para ver la bota de Bernal dirigirse hacia su rostro. Se agachó, esquivando por poco el golpe y, con un impulso de instinto, se lanzó hacia adelante y la tiró al suelo. «Quítate de encima», gruñó Bernal, empujándolo con una fuerza sorprendente. Ambos se pusieron de pie, jadeando y con los ojos fijos en un tenso enfrentamiento. Raven se encontraba a poca distancia, con la mirada fija mientras evaluaba a Rinko. A pesar del caos, se mantuvo serena, observando cada movimiento con interés calculador. Había visto luchadores como él antes, pero algo en su persistencia la intrigaba. Entonces, desde lo alto de la colina, un movimiento atrajo su atención. Otra figura, Jax. Tanto Bernal como Rinko se giraron hacia el hombre que se acercaba. Los ojos de Rinko se abrieron con incredulidad. «Padre. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué regresaste? Tienes que salir de aquí. Corre». Pero Jax siguió avanzando, con los ojos encendidos por algo que Rinko no había visto antes en él. Ya no corría. Se mantenía erguido, a pesar del miedo que una vez lo había consumido. Su voz, cuando habló, ya no temblaba. «Basta ya». Las palabras de Jax atravesaron la tensión como una espada, firmes y resueltas. Rinko se estremeció, sorprendido por el repentino cambio en la actitud de su padre. Bueno, dijo Bernal con desdén y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. El premio finalmente llegó a nuestras manos. Jax dio un paso adelante y se interpuso entre Rinko y sus enemigos. Ya no era el hombre de negocios acobardado, desesperado por salvarse. En sus ojos ya no había miedo, solo una extraña sensación de determinación. «Deja ir a mi hijo», dijo Jax, con voz firme e inquebrantable. «Puedes llevarme a mí en su lugar». Por primera vez, no estaba negociando por cobardía o miedo, sino por determinación. Rinko todavía estaba recuperando el aliento, con los ojos muy abiertos mientras miraba a su padre, luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Jax Schne, el hombre que siempre había priorizado su seguridad y su fortuna por encima de todo lo demás, estaba allí, ofreciéndose a cambio de su hijo. Era surrealista. Bernal enarcó una ceja y volvió a sonreír mientras miraba a Raven, que se cruzó de brazos, curiosa pero impasible. «Bueno, esto se está poniendo interesante», reflexionó Bernal, mientras se quitaba un poco de nieve de la chaqueta mientras evaluaba a la mayor de las Schne. «No pensé que tuvieras lo que se necesita». Jax se puso de pie, erguido y con los hombros en alto. Aunque su corazón seguía latiendo aceleradamente, sus ojos despedían un fuego inusual, algo que Rinko nunca había visto en él antes. Esta vez su padre no estaba huyendo, sino que se mantenía firme. «He cometido errores», admitió Jax, en voz lo suficientemente alta para que tanto Bernal como Raven lo oyeran. «Pero no cometeré el error de abandonar a mi hijo». La sorpresa de Rinko se convirtió rápidamente en una mezcla de confusión y enojo. «Padre, ¿qué estás haciendo?», gritó. Todavía estaba tenso, listo para luchar contra Bernal, pero su atención seguía volviéndose hacia Jax. «No puedes simplemente, Rinko, por favor». La voz de Jax se suavizó, pero tenía una firmeza que detuvo a Rinko en seco. «Necesito hacer esto». Raven entrecerró los ojos, intrigada por el repentino cambio de dinámica. «¿Te sacrificarías por él?», preguntó, dando un paso lento hacia adelante. Su aura se encendió ligeramente como muestra de su abrumador poder. Jax no se inmutó, aunque podía sentir el peso de la presencia de Raven sobre él. Sostuvo su mirada, firme. «Sí». Bernal se rió, con un tono frío y burlón. Valientes palabras de un hombre que hace unos momentos estaba rogando por su vida. «Fui un cobarde», dijo Jax, con la mandíbula apretada. «Pero ya no más. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo». El corazón de Rinko latía con fuerza en su pecho. Este no era el hombre que conocía. El Jax con el que creció no se habría arriesgado a sufrir un corte de papel por sus hijos, y mucho menos por su vida. Y, sin embargo, allí estaba él, de pie entre él y la muerte.
Una parte de Rinko quería gritarle, decirle que se fuera, que corriera de nuevo. Pero otra parte, la parte que siempre había anhelado algún atisbo de amor y coraje por parte de su padre, permaneció en silencio, observando. Raven intercambió una mirada con Bernal, su expresión era indescifrable. Dio unos pasos hacia adelante y se detuvo a pocos metros de Jax, elevándose sobre él con su imponente presencia. ¿De verdad crees que puedes negociar conmigo?, preguntó en voz baja y peligrosa. No espero que cumplas mi petición, respondió Jax con calma, pero no dejaré que lastimes a mi hijo. Raven lo observó por un momento y luego volvió la mirada hacia Rinko, que seguía de pie detrás de su padre, tenso y listo para otra pelea. Esto es conmovedor, dijo Raven, con la voz llena de sarcasmo. Pero sabes que esto no terminará bien para ninguno de los dos, ¿no? Jax se mantuvo firme. Tal vez. Pero al menos puedo decir que no le he vuelto a fallar. Rinko sintió que se le cerraba la garganta al oír esas palabras. Su padre siempre había sido un hombre orgulloso, con estatus y con control. Pero en ese momento, era como si se hubiera despojado de todo eso para ser simplemente un padre de verdad. Bernal inclinó la cabeza y la diversión brilló en sus ojos. ¿Qué opinas, Raven? ¿Deberíamos aceptar el trato? La mirada de Raven no vaciló en ningún momento. Sus ojos permanecieron fríos, evaluando. Después de una pausa larga y tensa, finalmente habló, con una voz helada. Nos quedaremos con los dos. Jax apenas tuvo un momento para registrar sus palabras antes de que la espada de Raven estuviera en su mano, un destello de acero mortal cortando el aire frío. Su movimiento fue veloz, un borrón de precisión letal, la hoja apuntaba directamente al pecho de Jax. ¡No! El grito de Rinko resonó en el claro y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a su padre. El sonido de un aura destrozadora atravesó el aire cuando el golpe de Raven chocó contra el cuerpo de Rinko. Grieta su aura, lo único que lo mantenía en pie, se hizo añicos como el cristal. Rinko. La voz de Jax se quebró por la incredulidad, con los ojos muy abiertos mientras veía a su hijo caer. El tiempo pareció detenerse mientras el cuerpo de Rinko temblaba, sus fuerzas se agotaban mientras se desplomaba, inconsciente, sobre el suelo cubierto de nieve. Jax cayó de rodillas, con las manos temblorosas mientras agarraba el cuerpo inerte de su hijo. Hijo. Rinko. Su voz sonaba áspera, desesperada. Sacudió a Rinko con suavidad, sus manos resbalaban mientras la nieve y las lágrimas le nublaban la visión. Despierta. Por favor, despierta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jax mientras abrazaba a su hijo. El peso de lo que acababa de suceder cayó sobre él como una avalancha. Esto era culpa suya, su debilidad, su miedo. Y ahora, Rinko estaba pagando el precio. No, susurró Jax, cerrando los ojos con fuerza, tratando de bloquear la realidad que tenía ante él. HMPH. Todavía respira. No te preocupes, dijo Raven con desdén, con una voz desprovista de simpatía. Volvió su mirada fría y calculadora hacia Bernal. Llévate a Jax. ¿Qué pasa con Rinko? ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Bernal, mirando el cuerpo inconsciente de Rinko y con preocupación reflejada en su rostro. Raven entrecerró los ojos al posarse sobre Rinko, que yacía indefenso en la nieve. Déjalo, ordenó, su tono no dejaba lugar a discusión. Bernal asintió, su expresión se endureció ante la orden. Mientras Bernal aseguraba a Jax en la parte trasera de su motocicleta, una mezcla de ira y desesperación se apoderó de él. Luchó contra las ataduras, pero fue inútil. Rinko seguía allí tendida y se sentía impotente para ayudarla. Con un rugido de motores, se marcharon a toda velocidad, dejando a Rinko atrás en el desierto cubierto de nieve. El viento frío los azotaba mientras el corazón de Jax se hundía. Cada momento se sentía como una daga que le recordaba su fracaso, el sacrificio de su hijo resonaba en su mente mientras conducían de regreso a su escondite. Rinko, Hospital. Rinko abrió los ojos y sintió un calor que lo envolvía mientras se movía en la cama. La luz tenue hacía que todo a su alrededor pareciera borroso, por lo que levantó las manos para protegerse los ojos del brillo. Un gemido bajo escapó de sus labios mientras se levantaba, sintiendo las suaves sábanas debajo de él. Se tomó un momento para recomponerse, respirando profundamente para sacudirse la persistente niebla del sueño. A medida que su visión se aclaraba, comenzó a observar el entorno. Las paredes estaban pintadas de un tono azul relajante, adornadas con paisajes serenos que parecían invitar a la tranquilidad. El suave pitido del equipo médico acompañaba el sonido rítmico de los latidos de su corazón, lo que lo conectaba con el presente.
Rinko se movió levemente, notando el goteo intravenoso a su lado y el leve aroma antiséptico en el aire. Miró alrededor de la habitación, buscando alguna señal de su padre o rostros familiares. Una oleada de preocupación lo invadió. ¿Lo habían logrado? ¿Qué había sucedido después del enfrentamiento? Jax, susurró Rinko, con el corazón apretado al pensar que su padre estaba en peligro. Se apretó el pecho, sintiendo que su propia vulnerabilidad pesaba sobre él. Había estado demasiado débil para defenderse de sus atacantes. Su cuerpo todavía se estaba adaptando después de la intensa batalla. Los recuerdos de la pelea aparecieron en su mente, un recordatorio estremecedor de cómo había fracasado en proteger a su padre. Apartó las mantas, pasó las piernas por el borde de la cama y se puso de pie, pero una breve oleada de mareo lo golpeó como un tren de carga. Se sacudió la sensación y se apoyó contra la cama, con la mente llena de preguntas y preocupaciones. En ese momento, un médico entró en la habitación, rompiendo su espiral de pensamientos. «Hola, Schne», saludó el médico fauno, tiene una insignia de Atlas en su bata de laboratorio, su voz tranquila y profesional. Rinko levantó la vista y se encontró con la mirada del médico atlasiano mientras este revisaba sus papeles. Después de un momento, el médico dirigió su atención a Rinko. La calidez de sus ojos contrastaba con el ambiente estéril. «Has estado durmiendo 5 días. Es una siesta bastante larga», reflexionó el médico con un dejo de humor en su tono. Rinko parpadeó mientras asimilaba esta información y sacudió la cabeza en silencio. «Tienes suerte de que una nave Atlas cercana que estaba explorando Argus te haya visto. Podría haber sido mucho peor si no te hubieran encontrado», continuó el doctor, su expresión cambiando a una de preocupación. ¿Está bien mi padre?», preguntó Rinko, con voz temblorosa y apremiante. «Se lo llevaron. Necesito saber si está a salvo». El médico dudó, percibiendo el peso de la pregunta de Rinko. «Aún no hemos encontrado a tu padre. No puedo revelar demasiado, pero te aseguro que estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de todos los pacientes». El pánico se apoderó de Rinko. «Por favor, necesito verlo. Podrían lastimarlo». «Rinko, tienes que calmarte», le instó el médico, acercándose. «Estamos trabajando para localizarlo. Ahora mismo, tu salud es la prioridad. Puedes ayudarlo si te recuperas». El corazón de Rinko se aceleró. «No puedo quedarme aquí sentada. Tengo que encontrarlo». «Escuche», dijo el médico con voz firme pero compasiva. «Descanse ahora y le informaremos en cuanto tengamos novedades. No está solo en esta lucha». Rinko apretó los puños y la determinación se encendió en su interior. Tal vez estuviera en una cama de hospital, pero no descansaría hasta encontrar a su padre. «Lo encontraré yo mismo». «¿Puedo ir a verlo ahora mismo?», empezó Rinko, con la voz llena de urgencia. El médico lo interrumpió, levantando una mano para interrumpirlo. «Tendrás que obtener una licencia de Huntsman antes de hacer eso. Deja que los profesionales se encarguen, muchacho. Estamos haciendo todo lo posible para localizar a tu padre». Todo en la visión de Kakashi se ralentizó, mientras la voz del doctor se volvía borrosa, mientras repetía lo que acababa de decir dentro de su mente: «Licencia de Huntsman. Yo necesito convertirme en cazador». La palabra Huntsman le mostró a Kakashi una visión de su hermana, Blanco. El objetivo de Kakashi quedó claro: convertirse en cazador. Capítulo 9. El cazador Rinko se sentó solo en la nave rumbo a Atlas, mirando fijamente al techo mientras pasaban las horas. El zumbido rítmico de los motores se desvaneció en el fondo, reemplazado por el torbellino de pensamientos en su mente. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria. Academia Beacon. La elección le pesó mucho. Atlas Academy era una institución prestigiosa, conocida por su tecnología de vanguardia y sus rigurosos programas de formación. Sin embargo, parecía más una jaula que un refugio. Rinko necesitaba más que una escuela. Necesitaba una oportunidad para crecer, luchar y encontrar su lugar en el mundo. Beacon representaba algo diferente. Era un lugar donde podía estar entre verdaderos luchadores. Cazadores y cazadoras que entendían lo que estaba en juego y que habían enfrentado el peligro de frente. Recordó a Weiss, su determinación feroz y su destreza en el combate, que compartía con Clay. Ella encarnaba el espíritu de una guerrera y él sabía que aprender junto a ella lo desafiaría a ir más allá de sus límites. Además, Rinko se sentía conectado con el legado de Beacon. Era una escuela construida sobre la camaradería, donde se forjaban vínculos a través de la adversidad. Anhelaba eso, gente que pudiera estar a su lado, que compartiera sus luchas y victorias.
Por el contrario, Atlas parecía priorizar la reputación sobre el carácter, con demasiada política y no suficiente corazón. Mientras la nave volaba a través de las nubes, la determinación de Rinko se solidificó. No solo iba a encontrar a su padre, sino que también iba a volverse más fuerte para demostrar que era digno del apellido Schne. Tenía que estar preparado para lo que le aguardara, y Beacon era el lugar donde comenzaría su viaje. Mansión Schne. El timbre de la puerta de la mansión Schne sonó y resonó por los amplios pasillos. Un mayordomo abrió la puerta de inmediato y vio a Rinko Schne de pie en el umbral. Entró en silencio y agobiado por la gravedad de los acontecimientos recientes. Mientras caminaba por los pasillos familiares, las doncellas y los mayordomos hicieron una pausa en sus tareas para hacer una reverencia respetuosa. La grandiosidad de la mansión se sentía más opresiva que nunca y los recuerdos lo perseguían. De repente, Klein apareció, corriendo hacia él con una expresión de profunda preocupación. «Maestro Rinko», exclamó Klein, envolviéndola con sus brazos en un fuerte abrazo. Estábamos muy preocupados. Rinko le devolvió el abrazo, agradecida por la calidez del gesto. La preocupación genuina de Klein le trajo un pequeño consuelo al corazón. Cuando se separaron, Whitley se acercó corriendo, con una mezcla de alivio y preocupación en el rostro. «Hermano. ¿Estás bien? Escuchamos lo que pasó», gritó Whitley con voz preocupada. Rinko ocultó su desesperación con una cálida sonrisa, un reflejo cultivado tras años de guardar las apariencias. «Está bien, Whitley». «Estoy bien», le revolvió el cabello a su hermano menor, un gesto de afecto que le trajo recuerdos de sus días sin preocupaciones. Aunque estaba rodeado por el calor y la seguridad de su familia, Rinko no podía escapar de los pensamientos pesados que lo agobiaban. La agitación de los acontecimientos recientes todavía lo agitaba, una tormenta que mantenía oculta a quienes se preocupaban por él. Por ahora, puso cara de valiente, decidido a no dejar que vieran su lucha interna, todavía no. Al entrar en su habitación, se hundió en la cama. La comodidad familiar de la finca Schne hizo poco para aliviar la creciente sensación de fracaso que lo carcomía. «Soy un fracaso», murmuró Rinko, con voz baja y cargada de amargura. Mientras se cubría los ojos con el brazo, la personalidad de Kakashi se desvaneció momentáneamente, permitiendo que los verdaderos sentimientos de Rinko Schne salieran a la superficie. El peso de las palabras de su padre resonaba en su mente, cada recuerdo era un recordatorio de la carga emocional que soportaba. Recordó la última conversación con su padre, las palabras repitiéndose una y otra vez en su mente como un estribillo inquietante. «Fui un cobarde, pero ya no lo soy más. Haré lo que sea para proteger a mi hijo. Pero al menos puedo decir que no le volví a fallar». Las palabras fueron como un golpe emocional, como si el peso del arrepentimiento de su padre ahora recayera sobre sus propios hombros. Apretando los dientes, Rinko agarró la manta con fuerza en su puño, la frustración se desbordaba. No podía negar la conexión, el legado que le habían impuesto. «Maldito padre», murmuró Rinko entre dientes, con el peso de su conflicto interno presionándolo. Las expectativas, las de su padre, su familia y las que él mismo había depositado, le resultaban asfixiantes, casi insoportables. En este momento, la personalidad de Rinko eclipsó momentáneamente a Kakashi Atake. Pero aunque esa presión amenazaba con aplastarlo, en el fondo, Rinko sabía que el fracaso no era una opción. No podía permitirlo. Después de unos momentos, se levantó de la cama con renovada resolución y murmuró: «No hay pérdida de tiempo ahora». Decidido, Kakashi agarró su pergamino y desplazó los dedos por los contactos hasta encontrar el nombre de Winter. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada, su vacilación era palpable. El peso de lo que esa llamada podría significar, de lo que podría decir o escuchar, lo mantuvo quieto por un momento. Academia Atlas. Winter Schne había estado ayudando meticulosamente al general Ironuot con el papeleo en la quietud de su oficina. Su tranquila rutina se vio interrumpida de repente por el sonido inesperado de su pergamino al sonar. El ruido estridente rompió el silencio, sobresaltando a Winter. Frunció el ceño con confusión mientras miraba el identificador de llamadas, con la respiración entrecortada. Era Rinko. Su hermano menor, el que había desaparecido sin dejar rastro con su padre, Jax, hacía apenas unos días. Aunque habían encontrado a Rinko, Jax seguía desaparecido. Se creía que había sido secuestrado por bandidos liderados por nada menos que Raven Branwen. Winter abrió los ojos con incredulidad. Por un momento, se quedó mirando la pantalla, con la sorpresa reflejada en su rostro. Ironuot, siempre perceptivo, levantó la vista de su trabajo.
Al notar su expresión, dejó a un lado sus papeles. «Puedes ir y atender la llamada», dijo Ironwood, con voz tranquila y comprensiva, reconociendo el significado de este contacto inesperado. Winter parpadeó y recuperó rápidamente la compostura. «Gracias, señor», respondió asintiendo mientras se excusaba y salía de la habitación. Su corazón se aceleró con una mezcla de emociones, alivio, preocupación y confusión, que se arremolinaban en su interior mientras salía al pasillo. Presionó el botón de su pergamino y lo acercó a su oído con un ligero temblor en la mano. «Rinko». Su voz era más suave de lo habitual, casi indecisa. El nombre le sonaba extraño después de tanto tiempo. «Invierno», se escuchó la voz de Rinko desde el otro lado, firme pero distante. Winter exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. «¿Estás bien? ¿Cómo estás?», preguntó con la voz cargada de preocupación. Habían pasado años desde que había tenido noticias de su hermano. Los rumores de que él y Jax habían desaparecido habían sacudido a la familia, pero mientras Jax seguía desaparecido, allí estaba Rinko, viva y llamándola ahora. «Estoy bien, Winter». «Yo, estoy bien», dijo Rinko, aunque había un cansancio en su tono que no pasó desapercibido para su hermana mayor. «Bien», respondió ella, pero la tensión que aún persistía entre ellos hizo que la palabra sonara vacía. Se produjo una pausa entre ellos antes de que Winter la interrumpiera y fuera directo al grano. «¿Qué necesitas? ¿Por qué me llamas ahora?». Su voz era tranquila pero firme, enmascarando el remolino de emociones que burbujeaban bajo la superficie. Había esperado tanto tiempo por esto, pero todavía había muchas preguntas. Hubo una breve vacilación por parte de Rinko, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «He decidido convertirme en un cazador», dijo finalmente. «Asistiré a la Academia Beacon, aunque llegue un poco tarde». La confesión quedó en el aire por un momento y Winter entrecerró los ojos ligeramente, procesando sus palabras. De todas las cosas que podría haberle dicho, esto no era lo que ella esperaba. «¿Beacon?», repitió Winter, con incredulidad en la voz. «¿Por qué Beacon? ¿Por qué no la Academia Atlas? Aquí es más seguro y estarías más cerca de mí. ¿Por qué ir hasta Vale?». Rinko suspiró al otro lado de la línea, con el peso de su decisión claro. «Beacon, es donde tengo que estar. Weiss está allí. Necesito ponerme en contacto con ella y me ayudará a encontrar a mi padre». El corazón de Winter dio un vuelco al oír mencionar a su padre. La situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. «¿Crees que Weiss puede ayudarte a traer de vuelta a tu padre?», preguntó Winter, con un tono más suave y cada vez más preocupado por sus hermanos. «Sí», respondió Rinko con firmeza. «Weiss y yo somos los únicos que podemos encontrarlo, y no puedo hacerlo desde Atlas. Necesito estar en Beacon, y también necesito una licencia de cazador para explorar el peligroso bosque de Vale». Winter se mordió los labios mientras asimilaba lo que decía su hermano menor. Continuó. «La tribu Branwen fue vista por última vez cerca de Mistral, pero su campamento original estaba en Vale. Tengo que investigar más. Son un grupo escurridizo». Winter cerró los ojos por un momento, mientras sus pensamientos se arremolinaban con las implicaciones de lo que su hermano estaba planeando. Quería desesperadamente discutir, convencerlo de que se quedara en Atlas, donde ella podría protegerlo, pero conocía a Rinko lo suficientemente bien como para reconocer que él ya había tomado una decisión. «¿Sabes si quiere pelear?», preguntó Winter, cada vez más preocupada. «Hasta donde sé, estabas más concentrada en los negocios, no en el combate». La voz de Rinko sonó cortante cuando respondió. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Winter». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y Winter sintió la distancia entre ellas más intensamente que nunca. Dejó escapar un largo y lento suspiro, mientras sus pensamientos repasaban los años de silencio que habían crecido entre ellas, los secretos y las verdades no dichas que habían llegado a definir su relación. «Yo solo, no quiero que salgas lastimada. Esto no es un juego, Rinko». «No estoy jugando», dijo Rinko, con tono tranquilo pero decidido. «Conozco los riesgos, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Mi padre está ahí fuera y, si tengo que luchar para recuperarlo, eso es lo que haré». A Winter se le encogió el corazón. Podía percibir la determinación en su voz, el mismo fuego que había visto en Weiss cuando su hermana menor se pronunció a favor de la independencia. Al parecer, los Schnees no eran de los que se echaban atrás ante un desafío. «Está bien», concedió finalmente Winter, aunque le dolía hacerlo. «Pero prométeme que tendrás cuidado. No corras riesgos innecesarios y. Deja que Weiss te ayude».
Ella sabe lo que hace y la vas a necesitar. Lo haré, le aseguró Rinko, suavizando un poco la voz. Gracias, Winter. Winter asintió, aunque él no podía verla. Seguimos en contacto, añadió, ahora con voz más tranquila. Por favor. Prometo. La llamada terminó y Winter se quedó sola en el pasillo poco iluminado, con el pergamino todavía apretado en la mano. Se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, con la mente nublada por la preocupación por su hermano. Fuera lo que fuese lo que le aguardaba, solo podía esperar que Rinko estuviera preparado para el camino que había elegido. Con un suspiro, Winter se giró y regresó a la oficina de Ironuor. Cuando entró, Ironuor levantó la vista de una pila de papeles y notó de inmediato la angustia que se reflejaba en su rostro. Pero cuando ella lo miró a los ojos, su expresión cambió y se convirtió en una máscara de profesionalismo. Ironuor, muy consciente de la agitación que se escondía tras su sereno exterior, dejó el bolígrafo y se reclinó en su silla. Entonces, ¿cuál parece ser el problema?, preguntó sin apartar la mirada de ella. Winter se estremeció levemente y luego hizo un gesto con la mano con desdén, como si quisiera quitarse de encima sus preocupaciones. Se trata de Rinko Schne, mi hermano. Ironuot frunció el ceño y despertó su interés. ¿Rinko Schne? ¿El que fue atacado por bandidos? Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi a ese chico. Sí, él. Me dijo que planea asistir a Beacon para convertirse en un cazador, respondió Winter, con la mirada fija en los papeles esparcidos sobre el escritorio. ¿En serio? ¿No es más adecuado para un papel detrás de un escritorio que para el combate?, reflexionó Ironuor, con escepticismo en su tono. Eso es exactamente lo que pensé, señor. Pero él insiste. ¿Quiere rescatar a Jax Conways?, dijo Winter, con voz firme a pesar de la preocupación que la carcomía por dentro. Ironuod entrecerró los ojos otra vez, reflexionando. ¿Tiene alguna habilidad básica de lucha? Por su tono, diría que sí, respondió Winter, estampando un documento con más fuerza de la necesaria, como para enfatizar su punto. Interesante, dijo Ironuod, dejando caer el papel con cuidado sobre el escritorio. Se volvió hacia su teléfono y su expresión se tornó seria. Marcó un número y, tras unos cuantos timbres, una voz familiar respondió. Hola, James. ¿Qué puedo hacer por ti? Ozpin, quería informarte que otro Schne asistirá a Beacon. Solo un aviso, viejo amigo. Capítulo 10. Partida. Rinko terminó de guardar sus últimas pertenencias en su bolso para el viaje a Beacon. El contenido era una mezcla de artículos esenciales y recuerdos, recordatorios de la vida que estaba dejando atrás. Cuando salió de su habitación, se detuvo un momento y dejó que su mirada se perdiera en el entorno familiar. Miró alrededor de su habitación una última vez, absorbiendo las vistas familiares que lo habían acompañado durante el primer día que llegó a Remnant. Cerró los ojos mientras cerraba lentamente la puerta. Después de recorrer los largos pasillos poco iluminados, Rinko llegó finalmente a la habitación de Willow. Dudó un momento, preparándose para la conversación que le esperaba. Sabía que necesitaba despedirse de su madre, aunque solo fuera para aliviar las preocupaciones que aún pesaban sobre sus corazones. Él está dentro del hijo de Willow, al menos hazle saber que él se irá, no con Jax, sino solo a Vale. Ella tenía que saberlo. Bueno, allá vamos, pensó, tomando fuerzas. Levantó la mano y golpeó 3 veces la puerta. Madre, gritó con voz firme pero con un matiz de incertidumbre. Me dirigiré a Vale y me inscribiré en la Academia Beacon Conways. Por un momento, hubo silencio al otro lado de la puerta. Rinko casi podía oír los latidos de su propio corazón en medio de la quietud. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido y apareció Willow, con un aspecto ligeramente desaliñado. Rinko podía percibir el leve aroma a alcohol que flotaba en el aire, un recordatorio de sus batallas nocturnas con sus demonios. Rinko, dijo ella, con la voz un poco arrastrada pero con un matiz de sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería despedirme, respondió, forzando una sonrisa que parecía forzada. Me voy a Beacon. Willow se apoyó contra el marco de la puerta y entrecerró los ojos al ver la expresión decidida de su hijo. ¿Beacon? Es un lugar peligroso, ¿lo sabes? ¿Qué crees que estás haciendo? Necesito encontrar a mi padre, dijo Rinko, intentando mantener la voz firme. No puedo quedarme aquí, no cuando puedo hacer algo. Jax, se burló Willow, poniendo los ojos en blanco mientras daba un paso atrás y se alejaba de la puerta. ¿De verdad crees que puedes salvarlo? ¿Estás dispuesta a ponerte en peligro por un hombre al que nunca le importaste?
Rinko se estremeció ante sus palabras, el dolor de su cruda verdad la hirió profundamente. Él sigue siendo mi padre y necesita ayuda. No puedo ignorarlo. La expresión de Willow pasó del desdén a algo más complejo, una mezcla de ira y tristeza. ¿Ayuda? ¿Crees que vale la pena? Mira lo que le hizo a nuestra familia. ¿Crees que merece que lo salven después de todo? Rinko no respondió de inmediato. Hubo un silencio pesado después de lo que dijo Willow. Willow resopló suavemente y se le escapó una carcajada. Continuó. ¿Crees que puedes entrar en la Academia Huntsman y todo estará bien? No estás preparada para ese tipo de vida. Tal vez no, admitió Rinko, pero no puedo quedarme sentada sin hacer nada. Tengo que intentarlo. Ella negó con la cabeza, con una expresión que mezclaba frustración y preocupación. ¿Y qué crees que encontrarás ahí fuera? ¿Crees que serás un héroe? No eres más que un niño que juega a disfrazarse en un mundo lleno de monstruos. Rinko sintió que una oleada de desafío lo invadía. Ya no soy solo un niño. Sé lo que hago, madre. Willow se enderezó y, por un momento, Rinko vio un destello de orgullo en sus ojos antes de que fuera reemplazado rápidamente por su amargura habitual. No vengas a llorar conmigo cuando todo salga mal, advirtió, con la voz cargada por el peso de sus propios arrepentimientos. Estás entrando en un mundo que mastica a las personas y las escupe. Lo entiendo, respondió Rinko, sintiendo el dolor de sus palabras, pero permaneció tranquilo. Willow dio un paso atrás y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia una botella de whisky medio vacía que había sobre su escritorio. Bueno, no puedo decir que te extrañaré si te vas a jugar a Huntsman, dijo, intentando sonar despreocupada pero sin poder ocultar su preocupación subyacente. Pero si crees que estás lista para esto, entonces hazlo. Solo, ten cuidado. Rinko dudó, sin saber si debía seguir insistiendo o simplemente irse. Lo haré, madre. Lo dijo mientras su corazón estaba pesado con el peso de las palabras no dichas. Con un último asentimiento, se dio la vuelta para marcharse, el aire cargado de tensión y despedidas no dichas. Mientras se alejaba, no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez, esperando una señal de que ella lo había entendido. Pero Willow ya se había servido otra copa, el líquido ámbar brillaba a la luz, su manera de afrontar la realidad de su familia fracturada. Unos minutos después, ¿está seguro de esta decisión, maestro Rinko? Preguntó Klein, con su voz llena de vacilación mientras observaba a Rinko reunir sus pertenencias para el viaje a Beacon. Sí, Klein. Ya tomé una decisión, respondió Rinko con tono firme mientras se giraba para mirar al leal mayordomo. Klein no respondió de inmediato. Suspiró profundamente, comprendiendo que una vez que el joven maestro había fijado su rumbo, poco podía hacer para cambiarlo. Si esto es realmente lo que quieres, murmuró, con palabras cargadas de resignación. Mientras se dirigían a la puerta principal, Klein comenzó a cargar el equipaje de Rinko en el auto. Desde arriba, Whitley se encontraba en lo alto de las escaleras, con el ceño fruncido por la preocupación. Había estado observando cada movimiento de su hermano, sin estar seguro de lo que estaba sucediendo. «Rinko», gritó Whitley, con la voz quebrada por la urgencia. Rinko se detuvo y se dio la vuelta, al ver a su hermano menor bajando las escaleras a toda velocidad, jadeando por el esfuerzo. Hermano, ¿a dónde vas? ¿Por qué te vas?, preguntó Whitley, con los ojos muy abiertos por la confusión y brillando por las lágrimas que no se derramaban. Kakashi le ofreció una sonrisa amable, con la esperanza de aliviar la ansiedad del chico. Me dirijo a Beacon para ver a Weiss y convertirme en un cazador. ¿Por qué? La voz de Whitley sonó más fuerte de lo esperado, tomando a Kakashi por sorpresa. Sus pequeños puños se apretaron mientras las lágrimas finalmente brotaban de sus ojos. ¿Te vas de nuevo? Te acabamos de traer de vuelta. Su voz se quebró, su miedo y su tristeza ahora eran evidentes. Rinko no respondió de inmediato. Se tomó un momento para recomponerse, el peso de la situación lo presionaba. Se arrodilló ante su hermano. No te voy a dejar para siempre, Whitley, dijo Rinko suavemente. Siempre estaré contigo, aquí. Tocó suavemente el pecho de Whitley, justo sobre su corazón. No importa lo lejos que vaya, siempre me tendrás contigo. ¿Por qué Beacon? Está en Vale. ¿Por qué no te inscribes en la Academia Atlas? Es mucho más seguro allí, y Winter también está allí. La súplica de Whitley se vio interrumpida cuando Rinko colocó una mano suavemente sobre su hombro, deteniéndolo a mitad de la oración. Lo he pensado, Whitley.
De verdad que sí, dijo Rinko, y sus ojos se suavizaron al mirar a su hermano. Beacon es el lugar donde tengo que estar, no solo para hacerme más fuerte, sino para reconectarme con Weiss. Ella está ahí fuera y tengo que encontrarla. También tengo que entender qué le pasó a mi padre. En Beacon me esperan respuestas que no puedo encontrar en Atlas. Pero, Atlas está en casa, murmuró Whitley, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Por qué irse? Porque a veces, dijo Rinko, apretando suavemente el hombro de su hermano, hay que irse de casa para crecer. No se trata solo de que yo me haga más fuerte, se trata de convertirme en alguien que pueda protegerte a ti, a Weiss y a todos los demás. No puedo hacer eso si me quedo en la comodidad de lo que me resulta familiar. Beacon me impulsará de maneras que Atlas no puede. El labio de Whitley tembló, pero asintió lentamente. Yo solo, no quiero que te vayas. No quiero perderte como perdimos a papá. Rinko abrazó a su hermano con fuerza. No me perderás, Whitley. Te lo prometo. Volveré más fuerte, lista para proteger y liderar a esta familia. Solo necesito que confíes en mí. Whitley se aferró a Rinko por un momento antes de finalmente soltarla, sollozando mientras se secaba los ojos. Será mejor que cumplas esa promesa. Lo haré, dijo Rinko con una sonrisa, levantándose y volviéndose hacia el auto. Tienes mi palabra, estaré de vuelta antes de que te des cuenta. Klein se aclaró la garganta, indicando que era hora de irse. Rinko le dio una última sacudida al cabello a Whitley antes de subir al auto, dejando atrás a su preocupado pero decidido hermano menor. Mientras el coche se alejaba, la mirada de Rinko se detuvo en Whitley, que estaba de pie, pequeño y solo, en el umbral de la puerta. Le dolía el corazón, un dolor sordo y persistente que tiraba de él. Pero ese era el camino que debía tomar, por todos ellos. El barco privado Schne, unas horas después de la salida dentro de la sala de entrenamiento de la nave, Kakashi, Rinko, agarraba con fuerza la barra de dominadas, tensando los músculos con cada repetición. El silencioso zumbido de los motores de la nave llenaba el aire, pero su atención estaba en otra parte. Yo, NGHHH, necesito hacerme más fuerte. Se abrió paso entre el ardor y su cuerpo protestaba con cada flexión, pero se negó a detenerse. El sudor regoteaba por la frente y respiraba con dificultad, pero siguió adelante. Su mente corría a toda velocidad mientras el peso de su promesa a Whitley, Weiss y a toda su familia pesaba sobre él. No podía permitirse el lujo de ser débil, no cuando había tanto en juego. Con un último estallido de energía, se levantó una vez más antes de caer al suelo, agitando el pecho. Se secó el sudor de la cara y se quedó allí, jadeante, mirando su reflejo en la pared de espejos. En sus ojos había un destello de la determinación que lo había empujado hasta allí, que lo había empujado a irse de casa, a enfrentarse a un futuro incierto. Esto, es solo el comienzo del viaje a Beacon. No se trataba solo de fortalecerse físicamente, sino de encontrar respuestas. Respuestas sobre su lugar en el mundo y lo que realmente significaba proteger a quienes amaba. Pero por ahora, lo único que podía hacer era prepararse.